Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos una entrevista muy especial y digo muy especial porque rara veces hablamos de el cine en El Salvador. Eh, y para que nos hable sobre los últimos proyectos de cine en El Salvador, hemos querido invitar a Marvin Galeas. Él es periodista, él es escritor, él ha trabajado eh, como especialista en comunicaciones, en publicidad y ahora está envuelto en una madeja bastante interesante para el país. eh, que yo quiero que nos aclare algunas cosas. Para comenzar, Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento por esta buenas noticias para el país que compañías de Hollywood tengan preparado no solo una, sino tres películas para El Salvador, ¿no? Que tomen en cuenta guionistas de El Salvador y una buena parte también del equipo de producción, es decir, los productores son salvadoreños también, así como los actores, aunque hay también actores, un elenco muy fuerte, internacional, al menos en la primera película que ya se está rodando, ya entró en su segunda semana. Ya. Marvin, para empezar, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cuál es la diferencia entre lo que se ha hecho de cine hasta ahora en El Salvador y estas tres producciones? Pues la diferencia eh, en cuanto a la inversión que se hace en esta película es bastante alta, ¿verdad? En Luciérnagas, por el elenco, por las cámaras que se están utilizando, que se usan por primera vez en Centroamérica, cámaras de Panavisión, que también es parte de la producción de la película. Y la contratación por parte de los productores que son de compañías de Hollywood, de un elenco bastante potente y reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Es una diferencia, aunque hay que decir que últimamente El Salvador hay un movimiento bien interesante en torno al cine. Creo que desde hace tiempo hay bastantes personas que saben bastante de cine, que han luchado para poder llevar a la pantalla documentales, llevar a la pantalla también ficción, como es en este caso. Por ejemplo, tu mismo hermano Jorge Dalton ha sido uno de los pioneros en esto, ¿verdad? Y ha producido grandes documentales. Eh, ya a nivel de ficción, el trabajo de Brenda Banega también es muy importante. Creo yo que es una de las más talentosas directoras, guionistas que tenemos en el país. También Malicia, que produjo, escribió y dirigió Jorge Ábalos. Es un corto. Ya antes eh, se había producido por Arturo Menéndez La Palabra de Pablo, que se transmitió por HBO, una ficción de un largometraje, Mala Crianza, también una muy buena película que escribió y dirigió Arturo Menéndez y que filmó la compañía Latitud Norte. Vive junto a Bancovi la emoción del Mundial Qatar 2022 y haz tu golazo Bancovi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y haz tu pase trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancovi sin comisión. Celebremos una vez más la pasión del Mundial. Bancovi, tu banco cooperativo visionario.
Marvin, aclárame, yo siento que después de sucedida la guerra en El Salvador, hay un espacio como de 30 años en los que no se ve Hollywood interesado en cuestiones de El Salvador. Sí me recuerdo que antes de la guerra hubo una película donde actuó Raúl Julia sobre Monseñor Romero. Eh, este, pero, ¿por qué tanto tiempo se tarda en llegar a Hollywood? Y ahora parece que con un gran empuje a la realización de tres películas que deben ser, por lo que me imagino, bastante costosas. Bueno, sí, el rodaje es bastante caro y ese es uno de los impedimentos que ha tenido la industria nacional de cine para, a pesar del gran talento que hay en el país, como te decía, de Arturo, Brenda, Jorge, la Paula Heredia, eh, y hay otros que están trabajando en Estados Unidos también, pero rodar una película con fondos salvadoreños, no existe acá una productora y tampoco teníamos una escuela de cine. Ahora, pues por iniciativa de Carlos Figueroa, pues se ha fundado ESCine, que es una escuela de cine integral. También hay otros esfuerzos que se están haciendo en el sentido de enseñar actuación, talleres para aprender a hacer guiones, etcétera. Pero quizás la más integral es cine de Carlos Figueroa. Y yo pienso que estos 30 años han pasado muchas cosas en el país y cuando terminó la guerra, pues todos los temas relativos a la guerra eran muy sensibles, dado que los protagonistas estaban todavía al mando tenían que ver con gobierno, tenían que ver con la Fuerza Armada, y todavía, digamos, relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, muy difícilmente podría ser una película que tocara elementos muy sensibles sin que se desatara alguna polémica. Y por otra parte, creo que tomemos en cuenta algo. Cuando ocurrió lo del Mozote, por ejemplo, el actual presidente tenía un mes de nacido. O sea, toda esta generación de políticos que hay ahora, eh, en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, en los ministerios, son personas que algunos no habían nacido, otros no, no tenían conciencia porque estaban muy pequeños, en fin, muchas cosas, ¿no? Y la misma Fuerza Armada, muchos de los que tomaron decisiones en aquella época, hoy son personas de 80, 90 años y en situación bastante complicada, otros ya murieron. Y la doctrina de la Fuerza Armada también es otra, de acuerdo al pensum que tienen en la escuela militar, ¿no? Era muy diferente a los años pasados cuando el peso político de la Fuerza Armada era total, no era absoluto, ellos tenían el control de todo, absolutamente. Entonces, esas cosas se combinan también y luego creo que eh, se ha generado este movimiento también por la misma actividad que han mostrado talentosos actores y guionistas, como es el caso de los que he mencionado. Eh, Hollywood se conoce como la industria del rechazo, ¿verdad? Hay que estar preparado porque en Los Ángeles y en otras ciudades todo el mundo tiene un guión, ¿verdad? En Los Ángeles y todos quieren ser actores y actrices, ¿verdad? Y cada productora recibe alrededor de más de 1000 guiones
de diferentes lugares y de los cuales quizá con costo 80, 90 son aprobados, ¿verdad? Y a veces se han perdido buenas películas porque No dan simplemente abasto. no las alcanzan a leer todos o porque hay necesidad de agentes, etcétera, ¿verdad? Y creo también que El Salvador no era un punto como muy interesante para hacer cine. Yo tuve una conversación hace ya algún tiempo con un productor, el CEO de Panorama Films, en Italia, en Roma, Marco Puccini, un gran amigo de la adolescencia prácticamente, y me decía de que cómo iba a vender una película de El Salvador. Él produjo Ángeles y Demonios de Dan Brown, Los Soprano también, Marco. Entonces, me decía que era muy complicado y lo mismo en Hollywood. Pero hace algunos años, 2014, tuve la oportunidad de ser invitado por un guionista que vive en North Hollywood y que su esposa es actriz salvadoreña que ha ganado dos Emmys, Lili Melgar, ¿verdad? Que por web series es una de las salvadoreñas que más se ha destacado en la industria del cine, en esta rama de telenovelas llamadas web series, y ha obtenido estos importantes premios. Entonces, en ese guión estábamos trabajando con el esposo de ella, eh, y un guión que requería bastante, eh, con solo leerlo uno imaginaba el presupuesto bastante caro, y hubo una reunión con la asistente de Quentin Tarantino en Los Ángeles, y ella se mostró muy entusiasmada con los primeros borradores, o como le llaman ellos, draft, de esta película que se iba a llamar o se va a llamar La Gringa, ¿verdad? Y tocaba un tema de El Salvador, una unidad de combatientes mujeres que hubo en la Tercera Brigada de Infantería, que era las Tigras se llamaba. Y yo que estuve ahí no sabía que existió esa unidad hasta que el general Vargas me lo confirmó, y después vi toda la investigación, ¿verdad? Una trama muy interesante, una ficción bastante interesante y bastante balanceada, diría yo, desde el punto de vista político. Entonces había interés ya de algunas productoras, y el punto de vista que se trataba, dada la relación de la migración, de un personaje que extigra, que eh, ahora en la actualidad, digamos, esto es la ficción, es una abogada que trabaja, es una activista también por los derechos de los inmigrantes. O sea que en época del trumpismo estoy hablando, ¿verdad? También. Entonces eso interesó ese elemento, y que además el héroe principal era un estadounidense. Se pensó en Jeremy Renner por sugerencia del asistente Quentin Tarantino. Entonces, lo que pasa, Juan José, es que Afganistán en sí, por ejemplo, no es atractivo para Hollywood, pero si ponen a Sylvester Stallone haciendo de héroe, acompañando a los talibanes, pues obviamente que la ven todo Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Cuántas películas de Vietnam que no se han hecho desde que ya la guerra ya no es un tema, o que han habido otra guerra? Ni una. Pero se hicieron centenares de películas de Vietnam, pero dirigidas por Oliver Stone, por grandes directores y actores estadounidenses, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Obviamente era ficción, pero basado en hechos reales. Vietnam por sí solo no es atractivo para Hollywood, ni Bolivia, ni Honduras, a menos que metan a Richard Gere como propietario de una, digamos, de una industria minera que está contaminando un río aquí en El Salvador, que nace en Honduras, y que entonces viene, es decir, hacer una trama, pero que tiene que ver actores estadounidenses, si no es muy difícil motivar a Hollywood, y por
por ejemplo, otras películas que se han producido como Voces Inocentes. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Lleguemos al punto que nos trae. La primera película que ya se está rodando es Luciérnagas del Mozote, ¿no? Contanos brevemente, porque sí, ya sé que se ha divulgado bastante, pero contanos brevemente algunos detalles que quizás no conocemos sobre Luciérnagas del Mozote. Bueno, primero las luciérnagas, y es buena pregunta porque la mayoría se ha enfocado en la masacre del Mozote. Y la película se llama Luciérnagas en el Mozote, que fue un hecho real, que una noche caminando con el ejército atrás, el puesto de mando, Radio Venceremos, donde iba yo, Santiago, Hernán Vera, y toda la columna de combatientes que daban vigilancia a la radio y a la comandancia del ERP, de una noche oscurísima, oscurísima, y de pronto en una lomita cerca de la iglesia del Mozote, de la nada se encendieron miles de luciérnagas, ¿verdad? Y habían combates un poquito cerca y se miraban las balas trazadoras rojas y los relámpagos en el cielo. Y cuando las bombas de artillería caen, vos debes de saberlo, dejan como una luz anaranjada, ¿verdad? Entonces era un espectáculo alucinante de colores, y las luciérnagas sincronizadamente se encendían y se apagaban en ese lugar donde ocurrieron esos hechos. El hecho que justamente al lado de la iglesia apareciera esa cantidad tan grande que en mi vida yo había visto, porque a todos nos llamó la atención, ¿verdad? Y fue muy difícil, o no fue tan difícil, en la imaginación, en aquellos montes, vincular esa aparición de esas luciérnagas justo en el momento que pasábamos con las víctimas de lo que ocurrió allá en el Mozote. O sea, no fue, todo el mundo lo comentó, pero decir que eso era era muy simbólico, que era como muy representativo. Algunos campesinos dijeron que sí, que eran las almas de los que habían muerto. En fin, mucha especulación, ¿verdad? Pero el hecho en sí llamó mucho la atención de toda la columna, y luego este hecho le fue relatado a José Ignacio López Vigil, que escribió Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, por Hernán Vera, que también es cineasta, como en la vida. Ahora fue cineasta en México, ya murió. Y mi persona, pero no ocupa un gran espacio en el libro. Pero un guionista salvadoreño muy talentoso llamado Ernesto Melara, que ha trabajado con grandes cineastas, escribió hace 10 años el guión Luciérnagas en el Mozote, luego de comprarle los derechos a José Ignacio López Vigil de Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos para producir esta película en base a lo que ahí se relata. Y no es, esto es bien importante aclararlo, no es en base al libro de Carlos Enríquez Consalvi, que se llama Luciérnagas en el Mozote, y que se basa sobre todo en el testimonio de Rufina Maya, y que se refiere más a los eventos que ahí ocurrieron, ¿verdad? Y no tanto a las secuelas que hubo después. No voy a hacer un spoiler, pero es una ficción basada en estos hechos que ocurrieron ahí. Ernesto Melara se comunicó con Santiago para decirle si había algún problema con el nombre,
Santiago es Carlos Enrique Consalvi, autor del libro Luciérnagas en el Mozote, y Santiago pues dijo que no había ningún problema. Y hace 10 años pues que Ernesto quiso hacer esta película, tocó productores mexicanos y todo, pero no encontró mayores ecos, o sí lo encontró, pero Ernesto es muy exigente en cuanto a actuación, en cuanto a filmaciones. Él es un cinematógrafo que tiene desde el 1970 vive en Estados Unidos, ¿no? Y estudió cine allá. Entonces, un guionista, una persona muy modesta además, que no le gusta andar diciendo cosas, y se dio la oportunidad, esta vez porque un joven salvadoreño, inmigrante también de los años 80, que estudió cine en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, fundó su propia compañía que se llama Premier Entertainment, y teniendo como socio a Moctezuma Esparza, quien fue el descubridor de Jennifer López para la película Selena. Entonces, ¿cómo es que se da esta situación? Bueno, se da porque estábamos, yo contuve en esos días que estuve en Los Ángeles trabajando en ese guión de La Gringa, que no continuamos porque lamentablemente el guionista murió trágicamente y quedó en el aire eso, pues, porque él era el guionista principal, yo estaba como aprendiendo también, ¿verdad? Es muy exigente ese trabajo, hasta de 14 horas diarias de escribir, ¿no? Y de repetir escenas y de volver y volver. Entonces, fue ahí donde oí de Elías Axume, el CEO de Premiere, porque Robert lo fue a visitar. Yo me comuniqué con él y le planteé hacer de Chat una novela que yo escribí, una película, y para el estándar de Hollywood yo sé que bien difícil, ¿verdad? Entonces él me dijo, te voy a presentar a Ernesto Melara para que te ayude con el guión, ¿verdad? Porque el argumento me gusta. Me dijo este productor, que te digo, Premier Entertainment es una de las empresas más prometedoras, no es 20th Century Fox, pero una de las empresas más prometedoras de Hollywood a nivel de, digamos, Lionsgate, ese tipo de productoras, ¿no? Entonces, teníamos ya varios meses trabajando con Ernesto Melara cuando vino al país Elías Axume y vio en mi computadora el teaser de un intento que hicimos con Brenda Banega justamente para el teaser es como una extra adelantada, ¿no? Un pequeño guión, incluso ahí recibimos consejos de Jorge Dalton, que se filmó aquí, se rodó aquí en El Salvador. Él vio el teaser y me dijo, como Chat todavía está en proceso, esto tiene un guión. Sí, le dije, tiene un guión, entonces te compro esta. Recuerdo que esto fue allá en Los Farallones, donde él se estaba quedando con su esposa. Entonces, para acelerar el proceso, me dijo él que Arturo Menéndez, me pidió que le presentara a Arturo Menéndez, yo le presenté a Arturo Menéndez porque él se impresionó con la palabra de Pablo, y pues íbamos a hacer la película Toque de Queda, que es una película de suspenso, es un thriller de acción, no es de guerra porque no vemos ejércitos enfrentándose ni nada de eso, ¿no? Pero ambientado en los años 70, obviamente. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se superen. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas Fedecases creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativas Fedecases.
Toque de queda es tuyo, ¿no? Sí, 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 sí. Es es una novela tuya que está ya guionizada. Es una novela mía que Ya hay guión de eso. hace 10 años imaginé la historia. Y Ya. luego con Brenda Vanegas trabajamos un libreto, un guión, que quedó muy bueno. Pero 10 años después que se interesó Premier Entertainment, me pidió que hiciera cambios, hice unos cambios, tuve que ir al CNR a traer el libreto, hice unos cambios yo mismo, lo trabajé y siempre lo revisa alguien más, ¿verdad? Siempre, siempre. Esto es así, el estándar que tienen ellos es bien estricto en el sentido de que, por ejemplo, tiene que haber un primer acto a los tantos minutos, un segundo acto que dura tantos minutos, y luego la parte final que le llaman la noche oscura del alma, que el héroe es abandonado. O sea, el cine de Hollywood es bien estricto en esa parte. Entonces, el productor que ya había leído Luciana en el Mozote dijo, ¿y por qué mejor hagamos 3 películas? En El Salvador, ya que se anunció lo de Alec Baldwin, que había una generación nueva de políticos en El Salvador que ya no tenían nada que ver con los sucesos que pasaron hace tiempo. Entonces, se produjo Luciérnagas porque ya era un guión terminado por alguien que ya ha hecho varias películas en Hollywood como cinematógrafo, como es Ernesto Melara. Entonces, esta fue una coproducción porque también no solo fue Premier Entertainment, sino Jari Film, propiedad de Bob Jari, una de las más importantes productoras de Hollywood, independiente, ganador del Oscar como productor ejecutivo por la película Crash. Entonces, entre ambas compañías, y a esto sumale Panavision, que es la líder mundial en cámaras de cine, casi que hacen las cámaras ad hoc para películas, ¿no? Y es la primera vez que se van a utilizar aquí en El Salvador con películas con las que se han filmado, estos aparatos se han filmado las grandes superproducciones como Titanic, cosas así, ¿no? Entonces, este, bueno, así fue que nació y luego la tercera película es Elba, que ha escrito Arturo Menéndez y que él va a dirigirla. Toque también la va a dirigir Arturo. Y Elba, cuál es el argumento? El tema de Elba es la inmigración. Ese es el gran tema, ¿verdad? Ya. La inmigración, eso es lo que toca. Digamos que un 30% se va a filmar en El Salvador y otro se desarrolla de una salvadoreña y sus peripecias en Estados Unidos. Eso es eh, sobre lo que trata esta tercera película, ¿verdad? De Arturo Menéndez, y que también ya fue presupuestada y comprada. Los 3 películas pertenecen ahora a Premier Entertainment. Y no me cabe la menor duda que esto va a salir bien porque cuenta con grandes... Luciérnagas tiene grandes actores, ¿verdad? Y como ya se sabe, Paz Vega, que es amiga de Ernesto Melara, Mina Subari, que ha trabajado en varias películas con Premier Entertainment, que conocida por American Pie, American Beauty, actuó con Kevin Spacey y ganó el Oscar como mejor película en 1999 y ahora pues ha filmado otras películas con Premier. Pero aclarame una cosa, estas artistas tan importantes de Hollywood como Pat Vega y la Mena Subari, ¿qué papeles desempeñarán? Eh, no es a salvadoreños que van a representar. Paz Vega sí, y ella profesionalmente practicó y domina muy bien la forma de hablar de los salvadoreños, ¿verdad? Ah, Es una profesional de primerísimo orden. En claro, el caso de Mina Subari, que no habla nada de español, es que hubo una periodista estadounidense sí, que vino al frente con un periodista también estadounidense. ¿Te acordás de Raymond Bonner y toda esa gente, verdad? Que cómo no. contaron la historia al New York. Alma Guillermo Prieto también, ¿no? También estuvo ahí. Entonces, Mina Subari va a ser de periodista
su papel es de ser norteamericana, igual que el de Jeff Fahim, ¿no? Que también va a ser el papel del periodista, pero hay 5 actores salvadoreños que tienen roles estelares en esta película y como 20 actores salvadoreños más en otros papeles secundarios, pero hay 5 que tienen papeles muy importantes. Y la protagonista obviamente es Paz Vega. Porque si no, Correcto, correcto. acordate que Hollywood es cine de entretenimiento, no es un documental lo que se está haciendo, no es un juicio político a un bando o al otro, sino que es una ficción. Hollywood es entretenimiento. Boyari creo que no tiene ni idea muy clara de qué fue lo que pasó en El Salvador exactamente, y Elías sí un poco, pero ellos siempre buscan vender. Y una película que no tenga actores importantes, difícilmente ellos la vendan, ellos no son una ONG. O sea, hacen películas para... Esta película no se va a pasar solo en Cinemark, sino que en todo el mundo, en Europa, y la idea es participar en festivales. ¿Qué concepto tenés que va a tener importancia para El Salvador, para lo que se está viviendo ahora en el país, para el futuro del país, para el futuro de la cinematografía y de la cultura misma de El Salvador, el arrancar con estas 3 películas? Bueno, primero, hay gente que dice que ya no hay que hablar de la guerra, que la guerra ya pasó, pero es imposible para una generación dejar de hacerlo porque pasa como con la Revolución Mexicana, ¿no? Que todavía se hacen películas, libros. Hubo toda una generación que escribió sobre la Revolución Mexicana o la guerra de Vietnam. ¿Cuántas películas hicieron sobre la guerra de Vietnam? Pero es parte de la historia, pues. Es parte de la historia. Entonces, claro, son ficciones, repito. Y obviamente va a haber gente descontenta, así como con cualquier película. Yo me acuerdo que hubo una gran debate sobre la película The Deer Hunter, El cazador de venado, eh, con Robert De Niro sobre Vietnam, porque muchos decían que en protesta no fue Woody Allen a recibir su Oscar, porque le habían dado el Oscar de mejor película a esa de los años 70, a The Deer Hunter, y con un gran elenco, Robert De Niro, y fue porque dijo que esa película parecía hecha por el Pentágono, ¿verdad? Y no es así, pues son diferentes puntos de vista, va a haber mucho debate, pero a los productores les interesa también los cines de otras partes del mundo. Ahora, para el país esto es una gran noticia porque con el talento que hay en El Salvador, con las escuelas de cine que hay, el trabajo que Carlos Figueroa y su esposa, su fallecida esposa, sembraron, y el apoyo que han dado el Ministerio de Turismo y de Cultura, la policía, la misma Fuerza Armada, ha apoyado estos proyectos. Creo yo que El Salvador podría volverse, así como Albuquerque en Estados Unidos, muchos productores allí hacen las películas. Yo tuve la oportunidad de ir a ver el rodaje de una película que se llama Shrapnel, que la va de Premiere, que va a ser exhibida en octubre, creo. Y es muy barato filmar en Albuquerque o en Georgia, no así en Los Ángeles, es carísimo. Lo que hacen son tomas generales, pero filman todo en Albuquerque, y ahí se hizo, por ejemplo, esta famosa serie Breaking Bad, ¿verdad? Todo fue filmado ahí. Entonces, si El Salvador, como dijo Bo Yari en una conversación que tuvimos con él, que yo tuve con él, y Carlos Figueroa, Boyari decía que, que aquí hay condiciones porque está cerca, por el clima, por un montón de razones, porque siente él también que de parte
de las autoridades hay interés también por hacer cine. Y lo que él dice es que si hay una ley de cine y claros incentivos fiscales, podría El Salvador convertirse en una sede para hacer cine no solo sobre El Salvador, sino películas estadounidenses, ¿verdad? Ya, Que se venga a hacer ok. cine aquí al país. Ok, Marvin, lamentablemente el tiempo siempre nos come, pero espero que no sea. Necesitamos hablar de tu guión también. Me gustaría que profundizáramos y en la película final que me hablaste de Elba, Elba, ¿no? Sí, Elba. La Este, increíble jornada de Elba. O ok, el increíble viaje de Elba, o sea, no sé cómo traducir, The Incredible Journey of Elba, ¿verdad? Que es así se llama. Y sí, con gusto. Yo creo que primero hay que ver cómo se termina. Ya son 25 días de rodaje, ya va por la segunda semana Luciérnaga. Y luego ya veremos cómo se impulsa Toque, porque ya ahí yo tendré más que ver. Pues en Luciérnagas mi papel es como le dije a alguien, es que yo vi las Luciérnagas, ¿no? Y el director me llevó a donde los actores para contarles cómo había sido, qué se siente, la psicología de que predomina, vos lo sabés bien, es diferente a lo que me queda menos de un minuto, Marvin. a lo que vivimos aquí, es diferente cómo se vive una guerra. Entonces yo estoy Ya. contento por eso, ¿verdad? Pero Yo te mando un enorme abrazo, muchas felicitaciones y muchas gracias por esta entrevista.